Buenos días, alumnos, alumnas, bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía desde la legislatura provincial. Vamos a continuar con nuestra clase de hoy con las elipses. ¿Sí? Habíamos dado elipse pequeña, vimos la elipse pequeña inicial, medial, final, aislada, y hoy nos toca ver la elipse mayor o grande. ¿Sí? Vamos a ir mirando nuestro PowerPoint del día de la fecha y vamos a ir haciendo en la camarita el trazo de este rasgo que va adherido a todos los rasgos de nuestro alfabeto. ¿Sí? La elipse grande o mayor es esta. La elipse grande es de mayor amplitud que la pequeña y su tamaño ocupa las 2/3 partes de cada rasgo. Representa las consonantes S, T, R. ¿Se acuerdan que cuando teníamos la elipse pequeña teníamos solamente, ¿sí?, la E, la S, la T y la vocal, o bien la vocal, la S, la T y la vocal. Nosotros ahora, esta es la elipse pequeña, nosotros ahora, con la elipse mayor, lo que hacemos es que vamos a tener esta sílaba, S, T, R. Y también, al igual que la pequeña, puede ser aislada, puede ser inicial, puede ser medial y final. ¿Sí? Y ahí vemos que cuando es aislada y cuando es inicial, se representa por la vocal S, T, R, vocal. Cuando es medial y final, va a estar representada por la vocal S, T, R, vocal, o bien la vocal S, T, vocal, R. Acá pueden haber, entre medio de la T y la R, pueden haber una o pueden haber dos vocales, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que saber, que tenemos que tener en cuenta, porque de esta forma vamos a saber que cuando va solita, solamente tiene esta sílaba. Cuando es inicial, solamente tiene esta sílaba. Y para medial y final, puede estar representada de esta forma, ¿sí? Vocal ST, vocal, o vocal ST, vocal R, que es como nos muestra ahí también la pantalla. Muy bien, seguimos. Acá tenemos que, nosotros habíamos dicho que la elipse pequeña parecía como una gotita, ¿se recuerdan? Bueno, esta la vamos a hacer de igual forma, pero un poquito más gordita, es un poquito más grande, y fíjense, es de adentro hacia afuera, pues lo vamos a hacer, es el signo escenográfico que representa la sílaba vocal STR vocal o vocal ST vocal R. Su tamaño es de 2/3 del rasgo, y el ancho es de 2 milímetros aproximadamente, que es más o menos como el diámetro del círculo mayor. ¿Recuerdan? Vamos a dibujar, acá vamos a ver, ¿sí?, cómo se dibuja en el siguiente cuadro. Mauro, si podemos hacer. Vamos a hacer uno más. A ver, acá tenemos, fíjense la colocación en la camarita de la elipse mayor. Vamos a tener en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha, al igual que los círculos, a la derecha, arriba
en los horizontales y en el rasgo ascendente R, ¿sí? Y en los curvos en su concavidad. En su concavidad. ¿Ven? Primero hago la elipse de adentro hacia afuera, ¿sí? Acá tenemos la L, acá tenemos la L. Lo voy a hacer acá en grande para que ustedes vean el trazo. Hacemos de adentro hacia afuera, a la derecha, los rasgos rectos, verticales y oblicuos. ¿Ven? Abarca más de la mitad del rasgo para diferenciarlo de la elipse pequeña. ¿Sí? Se traza de la misma manera que la elipse pequeña que dimos en las clases anteriores, nada más que esta elipse es, como su nombre lo dice, mayor. Por lo tanto, lo vamos a hacer un poco más grande que la elipse pequeña que era vocal ST vocal. Bien, fíjense que vamos a empezar con la elipse grande aislada, la que va solita. Representa esta sílaba, ¿ven? La vocal ST vocal. Ahí dice precedidas y seguidas de vocal. O sea que podemos tener o antes o después las vocales. A diferencia de la pequeña elipse, y hay una diferencia también que tenemos en estas elipses grandes, que ustedes recuerdan que para la elipse pequeña la en la palabra era invariable, entonces la vocal que marcaba la posición era la segunda vocal en esa palabra, ¿sí? Que empezaba siempre con EST vocal. En este caso, en nuestra elipse grande, la posición la va a dar la primera vocal. Entonces, la palabra puede empezar con cualquiera de las 5 vocales, ¿sí? Y fíjense que acá vemos en este ejemplo, en estos ejemplos de la elipse grande aislada, en las palabras astro, estría, ostras, ostráceos, extracción. Estas palabras están representadas por la elipse grande aislada, solitas. Y fíjense que en astro, por ejemplo, es la A la que me indica la posición y va en primera posición arriba del renglón, ¿sí? Acá vamos a ver, vamos a dibujar como una gotita, pero un poquito más grande, ¿ven? En primera posición, arriba del renglón. Y acá dice astro. ¿Ven? En estría me marca la posición la E, la primera vocal. Entonces igual vamos a escribir tocando el renglón. Y le vamos a dibujar la A al final. Estría. ¿Ven? En ostras, ¿en qué posición va a ir? En tercera por la vocal O. ¿Y qué pasa acá? Termina con S. Entonces va a tener un circulito. Vamos a hacer ostras. Como una O gigante. Ostras. ¿Sí? Ostráceos. Acá que tengo un círculo mayor. Tengo dos S al final. Entonces vamos a hacer un círculo más grande. También en tercera posición por la vocal O. En extra, vamos a hacer, fíjense que acá tenemos la X, no importa, suena como STR. Entonces, extra, ¿en qué posición? En segunda. Extra. Ahí dice extra. En extrae va a ser igual, pero le voy a poner la E, la vocal E al final. ¿Ven? Lo voy a hacer acá en grande. Extrae. Extrae. Toca el renglón. Y hago la E al final. ¿Ven? Después tenemos la palabra
acá en el apunte, la palabra abstracción. Córrele. Abstracción. Fíjense que la B la última, ¿sí? Va en primera posición por la vocal A. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Se acuerdan que cuando escribíamos estación la I se quedaba afuera? Bueno, acá también va a quedar afuera. Y vamos a hacer el circulito ción. Abstracción. Abstracción. De esta forma. Extracción, lo mismo, pero en segunda posición. ¿Ven? Extracción, vamos a escribir de esta forma. ¿Se entiende? ¿Sí? Siempre nos va a indicar la posición del rasgo, la primera vocal, cuando tenemos la elipse mayor. ¿Estamos? Acá tenemos la elipse grande inicial, que es como estamos viendo las explicaciones y los ejemplos que se están dando. Y acá tenemos por ejemplo, esta palabra en astronomía. ¿Qué me dice? La elipse grande inicial, como estábamos explicando, ¿qué representa? Representa las letras S, T, R, precedidas y seguidas de vocal. La posición del estenograma se fija según la primera vocal. Se coloca como el circulito S inicial, debiendo tomar las 2/3 partes del rasgo al cual se aplica. Y ahí tenemos el ejemplo en la palabra astronomía. ¿Cuál es mi elipse mayor ahí? Astro. ¿Y cuál es mi rasgo? No, el rasgo no. Mía es el rasgo que sigue, pero ¿dónde va a ir mi elipse? Dentro del rasgo curvo, no. ¿En qué posición? En la primera posición. ¿Cuál es el que me marca la posición? La A. La A que es mi elipse mayor, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Y cómo va a ir colocada según sus rasgos? Tenemos la colocación en los rasgos rectos. ¿Cuáles son los rasgos rectos? Son los verticales y oblicuos. ¿Dónde van a ir entonces en los rasgos verticales y oblicuos? A la derecha, ¿sí? Y también tenemos los rectos que son horizontales y el rasgo R vocal, ¿sí? ¿Dónde va a ir mi elipse en estos rasgos rectos? Hacia arriba. Para que ustedes se den una idea, es la misma posición que la elipse pequeña, como les decía hoy. Nada más que esta es un poquito más grande. Y en los rasgos curvos, ¿dónde voy a colocar? En su concavidad. Que por ejemplo ahí en la palabra astronomía está en la concavidad del rasgo no. Ese está dibujado dentro de un rasgo curvo. ¿Vieron? Bueno. Después tenemos palabras, ¿sí? Ejemplos de palabras con la elipse grande inicial. Dice, la elipse grande inicial se diferencia de la elipse pequeña en que puede empezar con cualquiera de las 5 vocales. Y ahí tenemos la palabra astrónomo, astrólogo, estrado, estrecho, estrato, extremo, estrago, estrella, obstruido. Acá fija la posición la primer vocal, que puede ser una A, puede ser una E, puede ser una O, ¿sí? A diferencia de la elipse pequeña inicial que siempre iba con la E
comenzaba con la E, ¿sí? Acá puede ir cualquier vocal. Y es la que me va a marcar la posición de mi rasgo. ¿Mm? ¿Vieron? Ahí tienen en pantalla y ahí la profesora Amelia está haciendo cómo se debe hacer estas palabras, ¿sí? Fíjense que la posición está marcadita acá con color en primera, en segunda, cuando se comienza con la E. Acá en obstruido, obviamos la B larga y queda obstruido en tercera posición. Entonces, es en el rasgo D donde yo voy a representar el elipse mayor en tercera posición. Obstruir, obviamos, omitimos la B larga y escribimos obstruir en el rasgo vocal R, que es, ustedes saben que vocal R es curvo fino, vocal R, ¿sí? Entonces yo hago mi elipse de esta forma. En extranjero es en segunda posición, extranjero, por la E, ¿sí? Extranjero. En segunda posición, ¿sí? Cuando ustedes hagan un ejemplo, tengan en cuenta, por ejemplo, estrado es la D gruesa, estrato es la T fina, ¿sí? Con el marcador por ahí no se nota mucho. Y si tenemos Estado, por ejemplo, estado. ¿Vieron? Estado es una palabra que comienza con una elipse pequeña, ¿sí? Estado. ¿Y cuál es el que me marca la posición? La A, ¿sí? La A, en este caso la TA sería, ¿no? Y en estrado, ahí van a ver la diferencia, la elipse es un poco más grande y la posición me indica la primer vocal. ¿Mm? ¿Vieron la diferencia? Estado es más pequeña y va en primera. Estrado es un poco más grande y va en segunda posición. los dos tienen la misma estructura, varía en la posición nada más, ¿sí? Después tenemos en esta palabra, cuando tenemos un estenograma con las partículas A, U, S, T, R, vocal, esta es una excepción, ¿sí? Donde acá vamos a escribir todas estas variantes en tercera posición. Austria, Australia, australiano, austríaco, austrohúngaro. Vamos a escribir en tercera posición. Acá no vamos a tener en cuenta la vocal A al comienzo, ¿sí? Por eso es una excepción a la regla. Fíjense cómo vamos a hacer. Austria. Siempre en tercera posición. Australia. Acá no tengo en cuenta si es en primera o en segunda, porque siempre va a ir en tercera. Cuando ustedes tengan una palabra que comience con AUS, STR, vocal, se dibuja de esta manera y siempre va a ir en tercera posición. Austríaco. Fíjense cómo hacemos austríaco. Austrohúngaro. Húngaro. Ser en tercera posición. Austrohúngaro. ¿Sí? Bien. Ahí también tenemos en la pantalla que como excepciones cuando el rasgo vocal S o vocal N en desinencias verbales con 3 vocales, vamos a trazar el rasgo final vocal S o vocal N, como extraían, abstraían, destruían. Fíjense que ahí tenemos 3 vocales al final que terminan con vocal N y con vocal S, entonces dibujamos el rasgo que tenemos nosotros en nuestro alfabeto, ¿sí? Y también tenemos estas elipses mediales, que después vamos a ver bien cómo se trazan las elipses mediales. Y fíjense que en estos ejemplos, cómo queda como con una estructura no tan
tan buena, sino que más bien queda de forma irregular y cómo se trazan los rasgos: distraer, destrozaba, destruye, distraen, destorcidos, postrante. Estas son palabras ya con elipse medial que vamos a ver más adelante. Seguimos. Acá tenemos la elipse mayor medial. Al igual que en la elipse pequeña, se usa cuando el rasgo que le sigue se traza del mismo lado en que ella se cierra. Tenemos ejemplos, ¿sí? Acá en esta elipse medial, ya tampoco no nos fijamos en la posición, quién la indica el rasgo, en este caso ilustrado, el rasgo des. Mi elipse en estos ejemplos va a ser medial, está en el medio. Fíjense que habíamos dicho que estos son las sílabas que vamos a utilizar en la elipse mayor medial. Vocal ST vocal, o vocal ST vocal R, y acá puede haber dos vocales, ¿sí? Entonces, para la elipse medial final voy a tener en cuenta estas sílabas, ¿sí? El rasgo que le sigue debe quedar del lado en que ella se cierra. Fíjense en este ejemplo deslustrado, deslustrar, y ahí hago dos. Deslustrado. ¿Ven? Cuando se cierra mi elipse, se traza el siguiente rasgo. Donde se cierra, vamos a ver ilustrada en tercera posición. Mostraba. Mostraba. ¿Ven? ¿Ven cómo vamos a dibujar? Y acá en estos dos primeros ejemplos de ilustrado y mostraba, yo tengo la sílaba vocal ST de vocal. Y acá en la angustiado, fíjense que tengo la sílaba vocal ST, y acá tengo dos vocales, y después tengo la R. También voy a usar el elipse mayor, y vamos a escribir angustiado. Acá lo voy a hacer en grande. ¿En qué posición va a ir? En primera. Angustiarlo. 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 ¿Ven? Donde se cerró mi elipse, arranca el rasgo L vocal, o en este caso, lo. ¿Ven? En primera posición, porque comienza con vocal N. An. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces, para la elipse mayor medial, puedo tener cualquiera de estas dos sílabas. Y acá están los ejemplos. Vamos a seguir con más ejemplos de elipse medial, donde tenemos diferentes tipos de sílabas. Vocal ST, vocal postrara. Postrara. ¿Ven? Postrara. ¿Sí? Postrara o postrará. Gustarle, acá tengo una vocal y después tengo la E. Tengo vocal ST, una vocal y después la R. También voy a usar el elipse mayor. En tercera posición. Gustarle. 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 ¿Ven? Industriales. Industriales. Donde se cierra mi elipse mayor, arranca el siguiente rasgo. Industriales. Y fíjense que acá en la pantalla del PowerPoint tenemos como excepción industrial. Industrial corta. ¿Ven? Corta el rasgo. Igual lo vamos a hacer con elipse mayor. Bimestrales, corta. Igual lo vamos a hacer como excepción con elipse mayor. Administrado, corta el rasgo anterior. Lo vamos a hacer con elipse mayor. Rastrillo, fíjense cómo queda rastrillo. Se escribe también con elipse mayor. Semestrales, administradores.
¿sí? Vamos a seguir acá con restarle, restarle. Fíjense que en la R, ¿yo de qué lado voy a hacer mi elipse mayor? Arriba. ¿Ven? Ajustarme. Acá en tercera posición por la U, porque la vocal no marca posición. Ustedes ya saben eso. Ajustarme. La A no marca posición, la U me indica la posición. Entonces va en tercera posición, corta el renglón. Ajustarme. Ajustarme. ¿Ven? Bueno, acá tenemos las excepciones que tenemos en la pantalla. Ahí dice la excepción que a pesar de cortar el rasgo, se trazan con elipse, entre otras. Y ahí tienen los ejemplos. Como decíamos recién, sí o sí en estas palabras se corta. En industrial, en bimestrales, en semestrales, en administrado, en rastrillo y en administradores. Administrado o administradores. ¿Sí? Después tenemos estos ejemplos. Ahí tenemos distorsiona, donde, ¿qué nos dice? Que entre la elipse y el rasgo que le sigue, podrá encontrarse el circulito. Y ahí tenemos distorsiona, registrasen, hago registrasen. Registrasen. ¿Vieron que ahí se dibuja el circulito dentro de mi elipse? Destrozará. Hago destrozará. Va dentro de la elipse el circulito sa. Destrozará. ¿Vieron? Estos son distintos ejemplos donde se vieron las excepciones y que también puede ir el circulito dentro de mi elipse mayor. Vamos con el siguiente. Acá tenemos la elipse mayor final. ¿Vieron que vimos? La inicial, la medial, y ahora vamos a ver la final. Que también, como el circulito pequeño, que es mayor, tiene el inicial, el medial y el final. Y acá tenemos la elipse mayor final. ¿Cómo la vamos a colocar? En los rasgos rectos, verticales y oblicuos lo vamos a hacer a la derecha. Igual que mi circulito, igual que mi elipse pequeña. De la misma manera. Horizontal y el vocal va a ir hacia arriba. Y en los rasgos curvos, en la concavidad. Ahí están los ejemplos de cómo se traza la elipse mayor de acuerdo a qué rasgo tengo. ¿Recto o curva? ¿Sí? es más fácil el final. Fíjense que es al final de la palabra y siempre a la derecha. En los rasgos rectos, verticales y oblicuos, siempre a la derecha. Arriba, en los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos En su concavidad. O sea, dentro de mi rasgo curvo, siempre dentro de mi rasgo curvo, hay dibujado mi elipse. Un poco más grande que la elipse pequeña. Y ahí tenemos 3 ejemplos. La palabra lacustre, ¿vieron? Termina con una elipse.
lacustre. Avistar, avistar y indigestar. Acuérdense que la elipse mayor puede ser vocal ST vocal o vocal ST vocal R. Ahí tienen el ejemplo. Ahí tienen en lacustre, en avistar y en indigestar. ¿Cómo es mi elipse mayor? Lacustre en primera posición, avistar en segunda posición, indigestar en segunda posición. Lacustre por la vocal A, avistar por la vocal I, que me indica posición, indigestar por la I. Y ahí tenemos más ejemplos. Vieron que acá tenemos más ejemplos de la elipse grande o mayor al final. De cualquier rasgo dice representa las sílabas, que como le decíamos recién, vocal ST vocal o vocal ST vocal R. Y se coloca en la misma forma que el circulito S final. Y ahí tenemos distintos ejemplos: industria, ajustar, molestar, rastro, disgustar, ministro. Vieron que en industria termina con STR doble vocal. Entonces vamos a dibujar nuestra vocal engrosadita. Fíjense si yo tengo la palabra postre y postor. En estas dos palabras yo voy a hacer de la siguiente forma. Postre, en tercera posición, y mi elipse mayor a la derecha. Y en postor, en tercera posición, y mi elipse mayor a la derecha. Tienen la misma estructura, se escriben de la misma forma. Acá dice postre y acá dice postor. ¿Cómo yo voy a saber cuál es la palabra correcta en el contexto de la oración? Justamente cuando yo lea y me dé cuenta que si va la palabra postre o si va la palabra postor, porque se escriben de la misma forma, ¿ven? El contexto de la oración es lo que a mí me va a decir cuál es la palabra correcta. ¿Estamos? En rastro y rostro, que también son con elipses finales, fíjense que rastro Va a ir en primera posición y rostro en tercera. Vieron que se escribe de la misma manera, sino que cambia la posición. En rastro me marca la posición la A y en rostro me marca la posición la O. Terrestre, fíjense, terrestre, por más que suene como doble R, yo voy a utilizar el rasgo R vocal acá, porque la R vocal me sirve para sonidos suaves y fuertes. En este caso terrestre voy a hacer terrestre, ¿ven? ¿Está? Industria, la dijimos, Sí. ya se hizo el ejemplo, industria. ¿Seguimos? Después dice, si en cualquiera de estos casos a la elipse sigue la sílaba final S, esta se representa por medio del circulito con escape, como es de regla. Y ahí tenemos industrioso. ¿Vieron que industria, cómo se escribe industria? Termina con dos vocales. Industrioso termina con un circulito. Entonces vamos a dibujar, ¿cómo vamos a dibujar el circulito dentro de mi elipse? ¿Cómo? Con un escapecito, porque termina con una vocal. Industrioso, ajustarse, molestarse, disgustarse, alistarse y demostrarse. ¿Se dan cuenta? Todas terminan con un circulito
y S vocal. ¿Sí? Vamos con la siguiente entonces para poder ver. Pasamos uno más, Mauro, por favor. Uno más. Acá. Entonces, esto que nos decía recién la profe Ana, nos da la pauta de que la elipse mayor final acepta una vocal, como en el caso de rastrea, fíjense, le dibujamos la vocal final, o como en el caso de industria, que también le dibujamos la vocal final. El circulito también acepta rastros, termina con S, entonces se cierra el circulito dentro de la elipse mayor. También acepta circulito con escape, que era lo que veíamos recién en esos ejemplos. Fíjense que termina con S vocal y termina con escape fino, como vemos ahí en rastreaces. Y también acepta círculo mayor, rastreaces. ¿Se acuerdan que en la elipse pequeña no podíamos, no aceptaba el círculo mayor? Que por ejemplo teníamos costosos o vistosos y teníamos que dibujarlo todo, toda la palabra sin elipse. Acá en este caso con la elipse mayor sí acepta círculo mayor, ¿sí? Y vamos a hacer rastrea, fíjense en primera posición, rastrea, rastros, se cierra la elipse y se dibuja el circulito. Rastrearse, se cierra con un escape. Y rastrearse, voy a hacer el círculo mayor, más grande que el circulito. ¿Ven? Este círculo mayor es más grande que este circulito. ¿Se entiende? Acá termina con S, se cierra. Termina con S, se cierra. Acá termina con vocal, lleva escape fino. Termina con S vocal, lleva circulito y escape. ¿Se entiende? Todo está en primera posición por la vocal A. Rastrea, rastro, rastrearse, rastrearse. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Ahora sí, Mauro, podemos volver. Acá tenemos más ejemplos de cuando tenemos palabras con S o con S vocal S. Acá tenemos palabras con Postre, circulito. postres. Fíjense, Imagínense que, a ver, ustedes vieron que poste puede ser poste y ahí termina con un, para que ustedes vean la diferencia nada más. Poste, si ustedes hacen, es una elipse pequeña, poste, final. Y ahí vemos poste. Si es postre, hacemos postre, es más grande, ¿sí? Vieron que se cierra la elipse mayor. Y en postres, ¿qué pasa? Ahí tengo una elipse mayor y un circulito. Postres. ¿Vieron la diferencia? Que es lo que nosotros le explicamos. Cuando tenemos circulito pequeño, circulito más grande, y en este caso cuando termina con un circulito. Poste, postre y postres. Para que ustedes vean la diferencia entre las tres palabras. Y lo mismo va a pasar con rastros. En este caso tenemos rastros. Rastros. Termina como con una S. Por lo tanto va a ir con un circulito. Lo mismo para semestres. Escribo semestre y le hago mi circulito semestres. Maestros. Maestros. Va a ir en primera. Le pongo mi elipse y le dibujo mi circulito dentro de la elipse. Obviamente que si es maestro, no va a tener circulito. Sí, sí es maestros. ¿Se entiende? Maestro no lleva circulito. Maestros, sí. Avestruces. Profesora, Sí. una preguntita. Rastrojo, ¿cómo se escribiría?
Rastrojo. Sí, sí, por favor. Ahí, No. ahí también podemos, ahí se corta, puede entrar dentro de la excepción. Rastrojo, como rastrillo. Como rastrillo. Rastrillo, Gracias. rastrillo. Así escribo rastrillo, rastrillo. Ahí dice rastrillo. Y rastrojo, voy a hacer rastrojo. Gracias, profe. Queda de forma irregular, ¿sí? La elipse, pero entra como excepción. ¿Mm? Lo mismo que rastrillo. Rastrillo, voy a hacer rastrillo. ¿Mm? Es una excepción como tenemos en la elipse pequeña, ¿se acuerdan? De castellano, Castilla, Castillo. ¿Mm? Sí, gracias, gracias. No, de nada. Bueno, y después tenemos ahí abajo, dice las palabras nosotros y vosotros son homógrafos de nuestros y vuestros, con carácter de abreviaturas. Entonces, nosotros y vosotros, vamos a hacer de esa manera. ¿Mm? Nosotros, vosotros, y extraordinario y extraordinariamente. La vamos a hacer de esa manera. ¿Mm? Fíjense que nosotros, lo voy a escribir así, y nuestros también voy a escribir así. ¿Mm? Nuestros. Vosotros o vuestros también voy a escribir De la misma manera. ¿Mm? ¿Sí? Extraordinario o extraordinariamente voy a hacer De la extraor. extraor. ¿Sí? Si ustedes escuchan la palabra extraordinario o extraordinariamente, lo van a hacer de la misma manera. ¿Sí? Son abreviaturas. Seguimos. Acá tenemos como una síntesis de lo que es la elipse grande, la elipse mayor. Fíjense que acá nos dice cómo es la inicial, cómo es la medial, la final y la aislada. Está cómo se representa y las sílabas que corresponden a cada una. Habíamos dicho que la inicial siempre la sílaba va a ser vocal STR vocal, ¿sí? En la inicial nosotros no tenemos ST vocal R. Ojo, solamente en la medial y final tenemos esas dos sílabas. En la aislada y en la inicial solamente vamos a tener vocal STR vocal. ¿Sí? La posición la da la primera vocal, como en estropeado o en extracto, y tenemos como excepción la palabra que comienza con la sílaba AUS, TR, que sí colocamos en tercera posición. También tenemos las excepciones en el elipse medial, y ahí están las palabras que cortan, que se escriben de todas formas con elipse medial, con elipse mayor medial. Industrial, magistral, catastral, menestral. Fíjense que todas esas palabras nosotros dibujamos el rasgo vocal L, que es así, ¿sí? De arriba para abajo, grueso. Industrial, vamos a hacer industrial, industrial. Magistral, magistral. Catastral, catastral. Menestral, menestral. ¿Ven? Hacemos la sílaba vocal L, que es de esta forma. Bimestrales, cortamos. Rastrillo, cabestrillo, rastreadores, administradores, gástrico, gastritis, gastrónomo, gastralgia, son todas excepciones. ¿Estamos? Y en la elipse final mayor, que también acepta la sílaba vocal STR vocal o vocal ST vocal R, y nos damos ejemplos: ilustre, rastro, gustar, restar. Fíjense que la palabra restar y ristra también tienen la misma estructura. Si yo escribo restar y si escribo ristra,
¿Sí? ¿Qué pasa acá? Acá tengo vocal ST, vocal R. Y acá tengo vocal ST, R vocal. Los dos van en segunda posición, restar por la E y trans por la I. Y los dos van arriba, tocando el renglón de acá arrancó. Lo voy a hacer bien grande, ¿eh? Restar, restar. Y ristar, lo mismo. ¿Ven? Y si yo tengo la palabra resta, ¿Qué pasa en este caso? a ver si alguien me sabe decir cuál es la diferencia. Lleva elipse pequeña. Muy bien, bien. lleva elipse final pequeña. ¿Vieron que todo se hace de la misma manera y en la misma posición? Nada más que en resta es más chiquitita y en restar y en ristra es más grande. ¿Sí? Y yo digo gusta, voy a hacer con elipse final, elipse pequeña final. Y si digo gustar, voy a hacer elipse mayor. ¿Se nota la diferencia? Gusta, elipse pequeña final, gustar, elipse mayor final. ¿Ven? Muy bien, ¿seguimos? Bueno, y como en todos los temas que nosotros les vamos dando, todas tienen sus abreviaturas, ¿sí? Por eso, y siempre les decimos que es muy importante que ustedes tengan un cuadernito, un apunte aparte para sus abreviaturas, porque son palabras que sí o sí tienen que utilizar. Y acá tenemos las abreviaturas que se aplican cuando tenemos elipses. De esta va a ir en primera posición todo junto. ¿M? Todo junto, de esta. De este, todo junto en segunda posición. Y de esto va a ir en tercera posición. Entonces ahí tenemos de esta, de este y de esto, ¿sí? Después tenemos en esta es grueso, en este, en esto, y lo hacemos de esta manera, ¿sí? Después tenemos esta, fino, es este y es esto. ¿Sí? Y ahí tenemos en vista, que lo vamos a hacer todos juntos también, en vista, todos juntos, en vista. Y acá tenemos cómo vamos a hacer Estados Unidos. Se hace de esta manera. Estados, chiquitito, la U, y siempre con comillita porque es un nombre propio. ¿Mm? Y después tenemos característico, característica y características. Se van a escribir de la misma manera. Y hago característico. Ahí con una elipse final. Y es menester, todos juntos. Es menester, todos juntos. Y por último tenemos nosotros y vosotros, que es como dimos en la página anterior. Nosotros y vosotros. Vamos a hacer de esa manera como se ve ahí en la pantalla. Y bueno, y estas son las abreviaturas para las elipses. Bien. Les pedimos por favor que practiquen, ¿sí? Estas palabras, que las practiquen. No se queden solo con la explicación de la clase, sino que entren al aula, ¿sí? Entren al aula, vuelvan a mirar esta clase y practiquen, ¿sí? Porque si ustedes no practican, no van a poder entender, no van a poder leer, no van a poder avanzar. Sí o sí se necesita mucha práctica.
vamos a enviar al aula oraciones como para que ustedes vayan leyendo. Los vamos a enviar en taquigrafía y también con la escritura corriente para que ustedes hagan de las dos formas, pero que hagan oraciones con el elipse pequeña, con el elipse mayor, ¿sí? Y por favor practiquen. A los que puedan les reiteramos los días martes, las clases presenciales, que por favor vengan, que asistan, que van a aprender muchísimo, ¿sí? Entonces aprovechen. Nos encontramos, ¿alguna duda hasta acá, alguna consulta antes de retirarnos? Mañana es la clase presencial a las 10:30, 10:30, en el círculo de legisladores, ¿sí? Para los que quieran, para los alumnos o las alumnas que quieran acercarse y estar de forma presencial. ¿Alguien quiere preguntar algo acerca de lo que vimos hoy o de lo anterior? En las clases anteriores vimos todo lo que fue el elipse pequeña, inicial, medial y final. Y ahora vimos elipse mayor, ¿sí? Que es una elipse un poquito más grande.